siguiente. ¿Dónde está? Esta cosa no la tengo. Bueno, a ver, el primer tema que vamos a desarrollar corresponde al aseguramiento universal en salud. ¿Qué es el aseguramiento universal en salud? Esta es una estrategia, es una forma de abordaje que pretende asegurar un derecho que tenemos todas las personas desde que venimos al mundo, sin exclusión de grupo de edad, raza, creencia. Entonces, la salud como un derecho es responsabilidad del gobierno y de todos los actores sociales asegurarlo. Entonces, a través del aseguramiento universal, ustedes ven de manera progresiva, tenga una atención en salud de calidad y oportuna. Para esto, el Estado, como ya les dije, ha diseñado un sistema de aseguramiento a través de una serie de mecanismos que se están implementando desde el año pasado y que tiene como meta que para el próximo año 2012 toda la población del país tenga algún seguro de salud. De acuerdo a informaciones de la SUNASA, que es la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, todavía existe cerca de un 35 a 38% de la población que todavía no tiene ningún tipo de seguro en salud. Entonces, como vamos a ver, los prestadores de salud, quienes van a otorgar estos servicios de salud, corresponden a una serie de entidades. Ay, Dios, ya se... Entonces, el objetivo fundamental del AUS es, resumiendo, garantizar el derecho pleno y progresivo de toda la persona a alguna forma de seguridad social de salud. Es lo que no deben olvidar. AUS es el aseguramiento universal en salud. ¿Y cuáles son los principios que rigen al AUS? Tenemos, en primer lugar, la universalidad. Es decir, que toda persona que viva en el territorio nacional tiene derecho a esta atención en salud oportuna y de calidad. La solidaridad, que significa que todas las personas deben contribuir para que aquellos que están, digamos, aquellos más vulnerables, también puedan acceder a este servicio de salud. La unidad, porque va a integrar políticas, instituciones, regímenes, procedimientos, financiamiento y prestaciones. En la actualidad, todos aquellos que brindan servicios de salud, las instituciones están muy disgregadas, muy dispersas. Tenemos, ustedes conocen, el Ministerio de Salud, Salud, aseguradoras privadas, etcétera. Entonces, muchas veces hay superposición de funciones, muchas veces existe interferencias y por lo tanto no se ha logrado esta unidad, ¿no? Entonces es una de las metas. Integralidad, porque deben de solucionarse todos los problemas de salud de la población en sus diferentes momentos, desde las etapas de promoción, prevención, atención y recuperación de los daños y la rehabilitación. Equidad, porque justamente hay una distribución de los servicios, de los recursos para aquellos que lo necesitan en función de sus necesidades. Y reversibilidad, porque uno ingresa al sistema y ya no puede salir de ahí. ¿Qué es esto? Falta acá. Y participativo, porque no solamente es responsabilidad de las instituciones y del Estado, sino también se integra a toda la comunidad. Y por lo tanto la ciudadanía tiene un rol
fiscalizador, un rol de acompañamiento en la implementación de este proceso. ¿Cuáles son las características del AUS? Es obligatorio, es decir, todo ciudadano debe estar adscrito a algún régimen de aseguramiento en salud, todo sin distinción. Progresivo, porque esto es un proceso que se ha iniciado y actualmente hay reuniones donde los diferentes prestadores, los diferentes administradores de financiamiento para estos seguros están coordinando cómo integrar un solo gran sistema. Y obviamente esto va de la mano también con la articulación de todo el sistema de información, de manera que es la meta que en algún momento, en los próximos años, tengamos un registro de todas las personas aseguradas, sea el régimen o la institución que sea, ¿no? Es un registro único y mediante el cual se va a identificar a qué tipo de seguro está adscrito esta persona, cuáles son los planes de aseguramiento que recibe y en qué institución. Otra característica del AUS es que se garantiza el acceso, la calidad, el financiamiento y la oportunidad de servicio. Es regulado, ya les decía, hay una institución que es la SUNASA, que va a velar porque las reglas del financiamiento y la prestación sean digamos, cumplidas. Sostenible, porque esto no es una política del momento, no es una política de coyuntura, sino que el Estado debe garantizar el financiamiento en el tiempo. Transparente, porque obviamente toda la información tiene que estar a disposición de la ciudadanía, de la opinión pública. Portable, esto es una de las características que en la actualidad no está habilitada, pero que también es un objetivo a largo plazo. Es decir, que la persona que tiene algún tipo de seguro de salud, así se traslade a la comunidad más lejana del país y tenga necesidad de atenderse en salud, pueda, mediante digamos, esta característica, ser atendida. Es decir, yo estoy asegurada en un establecimiento de salud, pero me traslado a una localidad donde no hay establecimientos de salud, pero puedo yo ser atendido por otro prestador de salud, ¿no? Obviamente ya con acuerdos en el reembolso entre los diferentes portadores de salud, prestadores de salud, disculpen. Descentralizado, porque esto, si bien ha comenzado a nivel central, a nivel de Lima metropolitana, tiene que expandirse a cada una de los departamentos, regiones y provincias y la última localidad de nuestro país. ¿Cuáles son los actores del AUS? El gobierno, que es el ente, digamos, el ente que propone la política, a través del órgano rector, en este caso el Ministerio de Salud, donde también entran a formar parte de estos, son actores de este aseguramiento universal, las instituciones administradoras de financiamiento para el aseguramiento en salud, es decir, aquellas que pagan. Tenemos las instituciones prestadoras de servicios de salud, es decir, las que brindan servicios de salud. Entonces, si nosotros, por ejemplo, prestadores de salud, un establecimiento de salud, un hospital, una clínica, ¿no? ¿Y cuáles son las financiadoras? Pues muchas, por ejemplo, conocemos estos seguros privados, pero, por ejemplo, dentro de este sistema tenemos un caso particular que es ESalud. ESalud se comporta en ese momento tanto como una entidad financiadora como una entidad prestadora. Entonces, obviamente, van a presentarse algunos conflictos de interés. Porque ¿qué ocurre cuando nosotros contratamos un seguro? ¿No? Nosotros, como asegurados, pretendemos tener la mejor prestación, la mejor calidad de los servicios, pero a un costo que no represente mucho para nosotros, sobre todo si alguno de ustedes, probablemente muchos de ustedes pagan un seguro particular, ¿no? Es decir, pretenden tener un plan de salud que asegure la mayor cobertura, pero que el costo no sea mucho.
Ese es el interés del asegurado. Pero ¿cuál es el interés de la entidad aseguradora, es decir, de la que financia, ¿no? Poder, digamos, contratar mayor cantidad de planes de salud a un mayor costo sin que esto le signifique un gran reembolso, ¿no? Es decir, pagar lo menos posible. Ese es el interés propio de la aseguradora. Y en el caso del el servicio que presta salud, ¿qué es lo que le interesa? A ellos les interesa brindar mayor cantidad de servicios porque obviamente van a ser, digamos, les van a pagar, la unidad financiadora les va a pagar más, pero con el menor gasto de recursos. Entonces, se establece una serie de interrelaciones entre estos actores donde definitivamente se van a, como les decía, presentar conflictos de intereses, ¿no? Y en el medio está pues el asegurado. Y entonces surge acá una entidad de las que ya le había mencionado, que es la SUNASA, ¿no? Que es la entidad que va a regular justamente que estos contratos, estos planes se ejecuten, ¿no? Entonces, ¿qué son las PEAs? Creo que era una pregunta del examen. La PEA es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, es decir, un listado que comprende todas aquellas atenciones que cubre el aseguramiento universal. La idea es que este listado de atenciones es muy diferente, por ejemplo, lo que cubre el AUS a nivel del Ministerio de Salud, las prestaciones que cubre salud o las que puede cubrir cualquier plan de seguro particular que alguno de ustedes tenga. Entonces, camino a la integralidad y a la integración de todas estas instituciones, la meta es que este grupo de actividades o de prestaciones comprendidos en el PEAS sea el mismo para todas las entidades, ¿no? Entonces, como les decía, las entidades, las IAFAS o entidades financiadoras, que son las que compran los servicios, pueden ellas a su vez tener, digamos, en propiedad, pueden estar asociados o ser propietarias de servicios prestadores de salud o pueden alquilarlos a terceros, ¿no? Los prestadores son los que venden los servicios y el Ministerio de Salud funciona como un órgano rector. Entonces, ¿cuáles son? Ahorita lo vemos, un segundito. ¿Cuáles son los tipos de regímenes de afiliación? Actualmente el AUS contempla 3 tipos diferentes de régimen de afiliación. Empecemos por el subsidiado. El subsidiado significa donde el asegurado no paga nada, ¿no? Entonces, ¿quiénes están sujetos a y creo que esto era una pregunta del examen también, al régimen subsidiario? Todas las personas en situación de pobreza y extrema pobreza, ¿no? Algunas de ellas todavía están asegurados a lo que era antiguamente el SIS, que progresivamente los usuarios están cambiando o migrando al AUS, ¿no? Y el Seguro Integral de Salud es el que financia estos servicios, ¿no? Todavía esto está vigente. El régimen semicontributivo, es decir, una parte la financia el Estado o la entidad financiadora y la otra parte la financia la misma persona asegurada, ¿no? Entonces, ¿quiénes acceden a este régimen semicontributivo? Empleados de las MIPES, o sea, de las empresas, las pequeñas y medianas empresas, empleados bajo el régimen CAS, ¿no? En instituciones privadas. Y como les decía, los empleadores, los trabajadores asegurados cubren parte del costo, ¿no? De las prestaciones. Y el contributivo, donde aquí son los trabajadores y sus familias, sus familiares asegurados los que contribuyen son los que financian, ¿no? En el salud, todos aquellos que están bajo el régimen de salud, ¿qué es lo que ocurre? Todos los meses en su wincha de pagos o en la planilla hay un rubro del sueldo por el que han sido contratados que es descontado y que va justamente a este fondo que eventualmente va a servir para la atención de las necesidades de salud de la población asegurada. De igual manera,
ocurre, es decir, en otras palabras, del sueldo, todos los meses les descuentan, ¿no? Para tener derecho a la atención. Igual ocurre en todos aquellos empleados de la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, las EPS, que son las entidades prestadoras de salud, ¿no? A las que están adscritos muchos trabajadores independientes o del sector privado y algunos trabajadores CAS también. Dime. CAS es el contrato es un régimen de contrato que se introdujo el año pasado y que vino a reemplazar a los servicios no personales. Es decir, los trabajadores anteriormente, bajo el régimen de servicios no personales, eran empleados, cobraban con boleta de honorarios, podían estar todos los meses o cada 2 o 3 meses les renovaban el contrato, ¿no? Y podían estar trabajando 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años para la institución y nunca eran reconocidos como trabajadores formales de esa institución o de la empresa que los contrataba, ¿no? No tenían derecho a ningún tipo de seguro, no tenían derecho a vacaciones, ¿no? Entonces, esto era un régimen de explotación. Inclusive, bajo este régimen de contratos por terceros, el Estado era uno de los que incumplía justamente la ley, porque había muchos trabajadores en entidades del Estado bajo este régimen. Entonces, el anterior gobierno modificó este régimen y las personas acceden a un régimen de contrato bajo el cual ya se les reconoce, ellos entran a formar parte del grupo que es asegurado por salud, o sea, la atención en salud es a través del Seguro Social y tienen derecho a vacaciones, ¿no? Y vacaciones oficiales de 15 días al año, ¿no? Es un régimen diferente de contrato, pero que ya reconoce algunos beneficios laborales que no tenían anteriormente el personal contratado, ¿no? Entonces, estos son los 3 tipos de regímenes de afiliación que contempla el ALUS. Dime. No, como les decía, salud tiene un régimen particular, es decir, es financiadora, ¿no? Porque el costo de los servicios lo descuentan a cada uno de los asegurados, pero a su vez es prestadora, porque tiene todo un sistema de salud, redes de salud organizadas para la atención, ¿no? Entonces, es un régimen, ahí hay conflictos de intereses y por eso es que vienen los problemas en salud, porque por un lado, por ejemplo, los profesionales en salud, a los médicos, les ponen, o sea, tienen que atender más, ¿no? O sea, producir más, es decir, atender 20 o 30, no, más de 30 pacientes, un tope por turno, ¿no? Es decir, les exigen mayor productividad, como digamos, bajo el enfoque de financiador, pero bajo el enfoque de prestador, esto va en desmedro ¿de quién? Del usuario, en este caso, del asegurado, porque el asegurado, la atención que recibe no es de óptima calidad. Generalmente, no sé si alguno de ustedes ha pasado por un consultorio de salud, pero ni siquiera son examinados los pacientes, le dicen que tienen y los médicos no lo tocan, hacen consultas de 5 minutos, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto de intereses. Y salud, eventualmente, en algún momento, va a tener que decidir cuál es digamos, cuál es la función que va a asumir, como financiadora o como prestadora de servicios de salud, ¿no? Esas son las situaciones que de alguna manera progresivamente la SUNASA va a regular. Digan, sí. Los jubilados y pensionistas entran al régimen semi-contributivo o contributivo, ¿no? No son del régimen subsidiado, ¿no? Porque ellos, generalmente, dependiendo de la ley, ellos son jubilados o cesantes, ¿no? Y son prestadores de salud, ¿no? En salud. Entonces correspondería al régimen contributivo. Claro, contributivo. En ese momento, en su condición de jubilados, ya no están aportando, pero los 25, 30 años que aportaron a salud contribuyeron a constituir un fondo para la atención eventual de ellos a futuro, ¿no? Entonces, es un régimen contributivo. Entonces, aquí están todas las instituciones que eventualmente van a constituir o a formar parte de este aseguramiento universal en salud, ¿no? El CIS o Seguro Integral de Salud, el Seguro Social, la sanidad de las Fuerzas Armadas y de la policía. Hablamos, la policía es el FOSPOLIS, ¿no?
entidades prestadoras de salud del sector privado, compañías de seguros privados. Las entidades prestadoras de salud son los EPS, ¿no? Las compañías de seguros privados, entidades que ofrecen servicios de salud prepagadas dentro del seguro, el sistema de aseguramiento universal en salud, autoseguros y fondos de salud públicos, privados y mixtos, ¿no? Por ahí creo que había una pregunta en cuanto a excepción sobre el SOAT, ¿no? El SOAT es un sistema específico de aseguramiento también, pero que está destinado específicamente a cubrir lesiones o daños por accidentes de tránsito, ¿no? Eso está focalizado. Entonces aquí está la definición de PEAS, ¿no? Lo que les decía, es el listado priorizado de condiciones que son asegurables, ¿no? Y que como mínimo es el mínimo que debe financiar toda entidad prestadora de salud, ¿no? Sean públicas, privadas o mixtas, ¿no? Este listado de PEAS ya está definido dentro de la normatividad que se ha ido emitiendo, ¿no? Pero de manera general, este PEAS cubre este tipo de prestaciones: atenciones de medicina preventiva, consulta externa, emergencia, hospitalización, cirugía, cuidados intensivos, odontología, rehabilitación y técnicas de apoyo al diagnóstico, ¿no? No sé si tengo acá esto. ¿Qué es lo que no cubre el PEAS? ¿Qué es lo que no cubre el PEAS? Por ejemplo, cirugía plástica, ¿no? Lesiones, por ejemplo, por accidentes de tránsito, porque ya están cubiertas por el SOAT, ¿no? Después, enfermedades de alto costo. Estas enfermedades de alto costo, por la naturaleza de la enfermedad, la cronicidad de la enfermedad, el costo de los medicamentos, etcétera, todavía en este momento no están incluidas en el PEAS, pero eventualmente hay una comisión que está evaluando esto y en su momento va a emitir un informe, un documento donde se establezcan las condiciones bajo las cuales algunas de estas enfermedades de alto costo podrían ser incluidas dentro del PEAS. En ese momento todavía no están consideradas, pero esto se va a modificar a futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que requiere una persona para afiliarse al régimen subsidiado? No se olviden, el régimen subsidiado está destinado a la población en pobreza y extrema pobreza, es decir, aquella que está ubicada de acuerdo a la clasificación de hogares en los niveles 3, 5, 4 y 5, ¿no? Entonces, o D y E, ¿no? Entonces, el requisito básico es que esta persona tiene que portar un documento de identidad, sea el documento nacional de identidad, el único, el DNI, o carnet de extranjería, ¿no? Esto es obligación y el organismo encargado de esto es la RENIEC, que todo ciudadano desde el momento en que nace debe ser inscrito en la RENIEC y por lo tanto tener un DNI, ¿no? Entonces, una persona pobre se acerca a un establecimiento de salud, no tiene ninguna cobertura, se acerca con su DNI, entonces de inmediato el responsable del AUS en ese establecimiento de salud, a nivel de Lima Metropolitano es más fácil porque prácticamente casi todos los establecimientos, incluyendo el primer nivel, tienen ya acceso a internet y están interconectados a un programa de evaluación que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el sistema focalizado de hogares, donde van a catalogar el nivel de pobreza de la población. Eso es conocido como el SISFOP. Entonces, ingresan el nombre y el DNI de esta persona y automáticamente el SISFOP les va a dar de inmediato la respuesta si es elegible o no para el AUS, ¿no? Si es elegible, simplemente se introduce digamos, el nombre del paciente en el sistema y queda asegurado. Obviamente que el SISFOP también tiene información de otros sistemas de salud, se está integrando de manera que si esta persona, por ejemplo,
hasta hace 4 o 5 meses estaba empleada y gozaba de, digamos, de salud, de atención en salud, pero ya ha dejado de trabajar. Ustedes saben que todavía la vigencia de los servicios de salud, cuando uno deja de trabajar, es por 3 meses, ¿no? Entonces, si en esos 3 meses esa persona que todavía tiene derecho a atención de salud, aunque ya no trabaje, quiere afiliarse al AUS, obviamente el sistema le va a reportar que todavía ella tiene otro seguro, que es de salud, y por lo tanto no va a ser calificada, ¿no?, como merecedora de un régimen subsidiado, ¿no? Entonces tiene que pasar un tiempo, ¿no? Entonces, estos son los requisitos básicos para que esta persona pueda acceder al aseguramiento universal de salud bajo el régimen subsidiado, ¿no? Se traigo esto porque en realidad es lo que más nos interesa, ¿no? Los otros regímenes ya tienen otros mecanismos de afiliación. Para el régimen semicontributivo ya no pueden ir a cualquier establecimiento de salud. Hay oficinas zonales a nivel de Lima donde los usuarios se van a acercar con el DNI y otro tipo de documentos para establecer contratos mediante los cuales ellos van a pagar a una determinada cuenta en el banco una cifra dependiendo del régimen que contraten. Hay un régimen individual en el semicontributivo y hay un régimen familiar, ¿no?, que comprende a todos los miembros del grupo familiar, y el costo en realidad oscila entre los 15 y los 20 soles de aporte mensual. Y para tener derecho a la atención bajo este régimen semicontributivo del AUS, las personas tienen que estar al día en los pagos al banco, porque si no, no se les puede atender. Ahora, en el aseguramiento universal manejamos ya en la parte operativa formatos de atención, ¿no? Este es el FUA, o formato único de atención, probablemente ustedes lo hayan visto ya en los establecimientos de salud, o los que han hecho la rotación del internado rural, ¿no? En realidad es bastante, hay que llenar una serie de recuadros, pero comienza por la identificación del código del asegurado, los nombres completos, DNI, documento de identidad, fecha de nacimiento, fecha de atención, y después ya de acuerdo al servicio como el que pase y de acuerdo a los códigos que manejan cada unidad prestadora de servicios, van a definir qué tipo de atención, ¿no? En la parte inferior ya se consignan los diagnósticos y además de los diagnósticos escritos, tiene que consignarse el código del CIE-10, ¿no?, la clasificación internacional de enfermedades actualmente vigente, y en la parte inferior ya va el nombre, el código de la profesión, colegio profesional y firma del profesional que está dando la atención, y la firma y sello del usuario, ¿no? Entonces, este formato único de atención se aplica en los establecimientos de primer nivel de atención. Esta es la parte de la cara delantera, y la parte posterior, donde está ya la parte de medicamentos, insumos y procedimientos que el profesional debe marcar. Así como esto, existe también otro formato que es el de referencia, donde cuando se presenta un problema de salud cuyo, digamos que no puede resolverse en un establecimiento por el nivel de resolución que tiene, o la categoría que tiene que ser referido a otro establecimiento para consulta externa, por especialidad, para exámenes o apoyo de ayuda al diagnóstico, o por una atención de emergencia. Entonces, en esos casos es que se llena el formato de referencia. Y el recorte de referencia también se ha diseñado, pero en realidad no se utiliza actualmente en los establecimientos de salud, porque no se está cumpliendo con la contrarreferencia. ¿Alguna pregunta respecto al AUS? Porque pasamos al segundo punto, que es salud pública. En realidad, hay esto del aseguramiento universal es un proceso, como les he dicho, está en implementación, y hay mucha normatividad que todavía está pendiente de publicarse. Hay alguna información que pueden ustedes encontrar en el portal del Ministerio de Salud. No hace mucho se ha publicado el reglamento para la implementación del AUS, y pueden probablemente encontrarlo en el portal del Ministerio si quieren tener mayor información.
Bueno, entonces pasamos al segundo punto que tiene que ver con salud pública. Salud pública es un término muy general. Si tratáramos de interpretarlo etimológicamente, en otras palabras tendría que ver con la salud que se refiere a los grupos poblacionales, ¿no? De manera muy etimológica. Pero el concepto va un poco más allá. Se define como la observación, estudio y transformación de las condiciones de salud de las poblaciones, ¿no? En sus diferentes aspectos y las respuestas sociales que se dan a estos problemas de salud a nivel de la población. Aquí vamos a permanentemente establecer una situación de contraparte en lo que corresponde a la salud como nivel individual, a lo que estamos acostumbrados nosotros a manejar, ¿no? Porque ustedes están acostumbrados a ver a los individuos, a hacerles su historia clínica, hacerles un diagnóstico y un tratamiento con lo que corresponde a el enfoque y el abordaje de la salud, pero ya de las poblaciones, donde definitivamente vamos a encontrar sobre, cuando hacemos el análisis, una serie de factores que ya todos conocemos, hemos revisado en anteriores presentaciones, como condicionantes de la salud y que van a intervenir de alguna manera en el proceso de salud-enfermedad y que van a determinar el nivel de salud o de enfermedad que tiene determinada población. Entonces, en el campo operativo, la salud pública tiene dos objetos de abordaje. Uno, las condiciones de la salud, que como les decía, tienen que ver con los determinantes de la salud en todos los ámbitos, ¿no? Determinantes estructurales, determinantes intermedios, estructurales que tienen que ver básicamente con las condiciones políticas de salud, condiciones de empleo, educación, condicionantes, determinantes de tipo intermedio, como por ejemplo el nivel de escolaridad, acceso a servicios de salud, en la parte biológica, genética de las poblaciones, ¿no? Entonces, todos estos aspectos de los determinantes de la salud se abordan a través de las condiciones de salud. De igual manera, ¿cuál es la distribución y frecuencia no solamente de los condicionantes de la salud, sino de la situación de los problemas de salud de la población? Y su contraparte, que son las respuestas sociales organizadas, es decir, cómo se articulan, se organizan los sistemas de salud, cómo se organiza la población para hacer frente a estos problemas de salud que los aquejan, ¿no? Entonces, estos son los objetos principales de la salud pública en la parte operativa. Y dentro de esto, vamos a ir de la mano como cuáles son las vigilancias, cuál es la vigilancia de las funciones esenciales de la salud pública. Pero para esto tendríamos que conocer cuáles son las funciones esenciales de la salud pública. Y ahí las tienes, ¿no? Están enumeradas. Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud. Es decir, así como hacemos un diagnóstico de los problemas que trae una persona cuando viene a la consulta externa, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de la situación de salud de la población, y esto se hace a través de lo que vimos la última vez que tuvimos la reunión, el ACIS, ¿no? Que es un documento, finalmente es un documento técnico donde se consigna todo el diagnóstico de la situación de salud de determinada población en determinado momento. La vigilancia de la salud pública también es una función esencial de la salud pública, ¿no? Donde vamos no solamente a describir, sino vamos a investigar, vamos a prever para el control de los riesgos y los daños a la salud pública. Obviamente que la promoción de la salud es un aspecto muy importante de la salud pública, y este es uno de los aspectos que caracteriza justamente la promoción de la salud. Esto aleja mucho el enfoque de la salud de lo meramente asistencial y recuperativo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados simplemente a la atención del daño. No nos anticipamos, y la salud pública ya aborda este tema desde la parte de promoción, que tiene que ver con todos aquellos aspectos
donde se desenvuelve el individuo y donde podemos nosotros, por ejemplo, fomentar estilos de vida saludables, ¿no? La participación de los ciudadanos en salud, ¿no? Es decir, ya no es el Ministerio de Salud, no es el Estado el responsable exclusivo de la salud de la población. Aquí hay una coparticipación, hay obligaciones y hay derechos de la ciudadanía en general, y por lo tanto ellos tienen que formar parte también de todas las actividades que se relacionan con la salud de ellos mismos, es decir, la salud pública. Obviamente también hay que desarrollar una serie de políticas, adaptar las instituciones para este nuevo enfoque. De igual manera, no es solamente desarrollar políticas, sino también los servicios, desde el primer nivel de atención hasta los niveles más especializados, deben adaptarse a estos cambios y deben ser fortalecidos, no solamente con equipamiento, sino con la capacitación de los recursos humanos, para que progresivamente vayan logrando el abordaje holístico, el abordaje en salud pública, el abordaje integral de la salud de los individuos y de las poblaciones. Obviamente también durante muchos años ha habido mucha exclusión y la salud dejó de ser un derecho para ser un privilegio de unos pocos. Entonces, bajo este enfoque, definitivamente que los servicios de salud, y ya lo hemos visto, el aseguramiento universal es uno de los mecanismos para lograr esto. Debe el acceso a los servicios de salud y el derecho a la salud debe ser debe estar al alcance de todos los pobladores de nuestro territorio. Obviamente les decía el desarrollo de los recursos humanos, la capacitación permanente y continua en aspectos de salud pública, mejorar la calidad de la atención, la investigación y definitivamente también estar preparados para situaciones de emergencias y desastres, ¿no? Esto es algo también que hemos dejado de lado hace mucho tiempo. ¿Cuáles son los componentes de la vigilancia en salud pública? Son tres. La vigilancia demográfica, que tiene que ver con todos aquellos aspectos que nos hablan de la estructura y dinámica de la población. No olvidemos que las poblaciones son cambiantes. Las poblaciones en su estructura, es decir, en su composición, no se olviden, la pirámide poblacional ha cambiado mucho desde los años 80 hasta la actualidad, ¿no? Hay variaciones en la composición de la población y cada vez, por ejemplo, tenemos más personas en el vértice de esta pirámide poblacional, es decir, cada vez tenemos más adultos mayores. La población económicamente activa representa el grueso de la población en el nivel nacional. Después tenemos la vigilancia epidemiológica, que es la exposición la evaluación, la vigilancia de la exposición al riesgo. Aquí vamos a identificar factores de riesgo para enfermar, para sufrir daños, y cómo este daño o estas enfermedades se comportan. Aquí pasamos a la descripción de cuáles son los daños que afectan a determinadas poblaciones, cuál es la población más afectada, cuáles son los grupos de riesgo, cuáles son factores condicionantes de estos daños o riesgos. Y finalmente la vigilancia de los servicios de salud, donde vamos a hacer el monitoreo de los servicios, los recursos y las políticas en salud. Por favor, a ver, vamos a continuar. Una interrupción.
Entonces, dentro de este sistema de vigilancia de los servicios en salud, vamos a presentar cómo se organizan estos servicios de salud. Estos servicios de salud a nivel nacional forman parte del Sistema Nacional de Salud. Y el Sistema Nacional de Salud se define como todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, todas aquellas instituciones que de alguna manera brindan servicios de salud, en cualquiera de sus formas, recuperativas, preventivas, asistenciales, de rehabilitación, etcétera, ¿no? Entonces, o que, digamos, ofrecen servicios de apoyo al diagnóstico o de apoyo a la salud. Una definición más específica la da la Comisión Multisectorial de Salud, que se ha constituido como un sistema que tiene como objetivo las instituciones que lo integran cumpla roles coordinados, complementarios, regidos por una política y estrategia común. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Y eso lo vemos. Hay una superposición de funciones, hay un desgaste de los recursos, hay una inequidad en el acceso a los servicios de salud, hay diferencias marcadas en la calidad de los servicios de salud. Cada institución muchas veces se gobierna bajo sus propias políticas o estrategias. Y definitivamente esto constituye una barrera para la implementación de otras estrategias y otras políticas de salud, como el aseguramiento universal o la atención integral de salud. Entonces, el Sistema Nacional de Salud busca que bajo esta unificación de las instituciones se integre todo esto. ¿Quiénes conforman el Sistema Nacional de Salud actualmente? Las sanidades de las fuerzas policiales y armadas, los gobiernos regionales, obviamente, porque a nivel de provincias, si bien no ha ocurrido en Lima, a nivel de provincias ustedes saben que todos los servicios de salud han pasado a constituir parte de los gobiernos regionales. Es decir, el personal, los establecimientos, la administración de los recursos financieros son responsabilidad del gobierno regional. Y los gobiernos regionales han constituido las direcciones regionales de salud o DIRESAS, en algunos casos, o gerencias regionales de salud o GERESAS en otros casos. Bajo esos nombres funciona todo aquel sector que tiene que ver con los servicios de salud en los gobiernos regionales. Salud, obviamente, la Asociación de Clínicas Privadas del Perú, ¿no? El Ministerio de Salud, por supuesto, porque todavía acá a nivel de Lima los establecimientos de salud del primer nivel de atención y del segundo nivel todavía dependen del Ministerio de Salud, y también los municipios, en muchos casos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, no porque haya, digamos, se les haya transferido los servicios del Ministerio de Salud, sino que sabemos que a nivel de Lima Metropolitana, muchos municipios gerencian, administran servicios prestadores de salud, ¿no? Tenemos los famosos hospitales de la Solidaridad, que dependen de la Municipalidad Provincial de Lima, ¿no? Muchos municipios distritales tienen también servicios de salud, Miraflores, San Isidro, etcétera, ¿no? Entonces, todos ellos también están adscritos al Sistema Nacional de Salud. Como les decía, el sistema de salud actualmente está segmentado. Ya hemos visto todos los componentes que tiene, ¿no? Desarticulado porque no existe una coordinación entre las instituciones, ni para la prestación de servicios, y obviamente tampoco en las políticas que rigen a estos servicios, ¿no? Por ejemplo, ocurre muchas veces que aquí en Lima, imagínense lo que ocurría a nivel nacional, que por ejemplo hay situaciones de salud de emergencia donde tenemos pacientes que requieren ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos, ¿no?
y, por ejemplo, en un hospital del Ministerio de Salud, ¿no? Y ustedes saben y son conscientes que las unidades de cuidados intensivos a nivel del Ministerio de Salud, no todos los hospitales la tienen, no todos las tienen implementadas en la mejor manera y generalmente tienen muy pocas camas. Entonces, esas unidades de cuidados intensivos se saturan rápidamente y a veces hay situaciones críticas donde hay pacientes que son derivados, por ejemplo, de provincias o son derivados de establecimientos, hospitales 2, por ejemplo, que requieren UCI y se pasean por todo Lima y no pueden ser no pueden ser atendidos, no pueden ser recibidos en un hospital nivel 3 porque sus UCI están copadas. Y por ejemplo, por ahí sabemos que hay algunos hospitales, los hospitales grandes de la red de salud tienen unidades de cuidados intensivos con mayor número de camas y por ahí disponibilidad de camas. Pero lamentablemente por este nivel de desarticulación, esos pacientes no pueden ser atendidos en esos hospitales, salvo que se comprometa a un pago de 800 a 900 soles que represente el pago diario de una cama en una UCI de salud, ¿no? Entonces, si esa persona es una persona pobre y no tiene recursos, definitivamente es probable que fallezca, ¿no? Porque no puede acceder a ese servicio. Entonces, ese es el nivel de desarticulación que existe, ¿no? Entonces, no necesariamente ejecutan las mismas funciones. Ya vemos que algunas instituciones son eminentemente prestadoras, otras también son financiadoras, y no se complementan. No hay una red articulada de servicios de salud. E inclusive dentro del mismo sector, ¿no? Muchas veces, yo trabajo en un establecimiento de primer nivel, que funciona acá en San Martín de Porres, pero lamentablemente, por ejemplo, cuando tengo que hacer una referencia por emergencia, y eso me ha pasado los últimos 2 días, al servicio de emergencia pediátrica de acá, del Hospital Cayetano Heredia, no tenemos emergencias, no urgencias, sino emergencias, porque en ambos casos se han tratado de niñas que una llegó ayer, inconsciente, con más de 20 minutos, no respondía a estímulos dolorosos, había que referirla, no teníamos, en el establecimiento no hay ni una camilla, menos haber una ambulancia, una unidad móvil de transporte, tuvo que ser transferida en un taxi, por la mamá y una enfermera, llegó acá y aquí en la emergencia dijeron, pero no tienen collarín. Definitivamente no tenemos collarín en los establecimientos de primer nivel. Bueno, fue atendida. Hoy día, otra niña llega en el colegio, a la hora de salida, jugando, se cae y la niña se cae, se hace una herida en el cuero cabelludo, se despierta, pero progresivamente pierde la conciencia, convulsiona. Llega la llevan a mi establecimiento, que es un establecimiento 1-2, tiene midriasis en el ojo derecho, se despierta, pero está sumamente agitada. Llamo, porque ya con la experiencia de ayer, hay que referirla en las mejores condiciones posibles, llamo a los bomberos, y lo primero que me contesta la despachadora, ¿pero ustedes no tienen ambulancia? Sí, ahorita no tengo ni camilla acá en el establecimiento. Bueno, nosotros tampoco tenemos ambulancia unidad médica para el cono norte, así que voy a llamar a un patrullero. Finalmente la niña fue transferida en un patrullero a la emergencia, con el papá y todo. Entonces, hay una tremenda desarticulación. Cuando queremos llamar para hacer alguna referencia, generalmente nos contestan aquí en el hospital que no hay disponibilidad o tengo que cumplir una serie de requisitos que no están, digamos, de requisitos previos, colocar un abogado, ir con un médico, y a veces hay un solo médico en la atención, en la consulta. Entonces, hay un tremendo desconocimiento entre los niveles de atención de una misma institución. Entonces, este es el nivel, la realidad actual del sistema de salud en nuestro país. Entonces, está terriblemente fragmentado, ¿no? Obviamente, tenemos limitaciones, ¿no? Tenemos, por un lado, un sistema privado al que puede acceder un pequeño grupo de la población que probablemente cuenta con mejores acceso a mejores formas de tratamiento, a métodos diagnósticos de última generación, a una mejor calidad y calidez de atención en los servicios, ¿no? Tenemos un sistema, no se ve, el Seguro Social, que ya colapsó, porque cualquiera que vaya a pedir una cita, por ejemplo, para neurología,
lo derivan o lo refieren para 2 o 3 meses, ¿no? Y en ese nivel está también la referencia para los exámenes auxiliares. Yo pensaba que no era así, pero hoy día una paciente me dice que para un control endocrinológico, porque tiene un problema de hipotiroidismo, le han dado su consulta para 3 meses. Entonces, ese es el nivel al que ha llegado de salud. Prácticamente ha colapsado. Y ni qué decir del sistema público al que corresponden los establecimientos del Ministerio de Salud, porque hay falta de medicamentos, falta de insumos, falta de recurso humano. Entonces, estamos en esa situación, ¿no? O sea, el sistema de salud está tremendamente segmentado. Hay una fragmentación en la operación, en la operativización de este sistema, ya se los he mencionado, se superponen las redes, no se complementan los servicios, esto sobre todo cuando hablamos del sistema de referencias y contrarreferencias, y obviamente en este sistema fragmentado, implementar una atención integral de salud es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, es por lo tanto una necesidad que todo este sistema llegue a un momento a implementarse un sistema unificado, ¿no? Otras limitaciones son el financiamiento, ¿no? Es decir, pago del propio bolsillo de la persona o del paciente o del usuario, ¿no? Todavía informaba la SUNASA, se ha hecho un estudio y todavía del total del gasto en salud, que representa cualquier prestación de salud, aproximadamente 1/3 de ese gasto tiene que asumirlo el propio usuario, ¿no? Y obviamente una cosa que ha ido en contra de eso es la débil rectoría del sector. En este caso, del Ministerio de Salud, no ha habido actividades de monitoreo y de fiscalización y por eso estamos como estamos en la actualidad. Entonces, por lo tanto, es necesario que simplemente se fortalezca la rectoría de este sistema de salud. ¿A qué nivel? Obviamente los prestadores de servicios, es decir, todos aquellos que brindan atención de salud, las entidades financiadoras, las instituciones formadoras de recursos humanos. Es decir, aquí están contemplados ustedes, la universidad, porque todavía en las universidades, en las instituciones formadoras de recursos humanos, todavía persiste el enfoque asistencial, el enfoque recuperativo, el enfoque del daño. Entonces, y los cursos que tienen que ver con salud pública, obviamente siempre son la cola de todo el plan curricular, ¿no? Y no son motivo de atención de la mayoría de los estudiantes. Entonces, probablemente eso depende también no solamente de ustedes, sino depende también de la misma institución, de la forma como organiza, estructura su currícula. Probablemente en la medida en que ustedes tengan acceso y mayor contacto con establecimientos de primer nivel que tienen mayor contacto con la salud de la población y no de los individuos, puedan ustedes de alguna manera modificar la percepción sobre el abordaje del proceso de salud-enfermedad. Las entidades proveedoras de otros recursos en salud, la sociedad civil, obviamente, la organización de los colegios profesionales también están sujetos al ámbito rector y definitivamente la población en general. ¿Por qué es necesaria la rectoría del sistema de salud? Porque es el propósito definir e implementar acciones políticas para garantizar el marco de modelo de desarrollo nacional adoptado. O sea, salud tiene que ver, es uno de los factores más importantes del desarrollo de las poblaciones. Si una población no soluciona sus problemas de salud, es poco probable que logre alcanzar niveles óptimos de desarrollo. Hace muchos años se habla de que nuestro PBI ha crecido, de los ingresos de las exportaciones, que ya estamos la deuda externa se pagó hace mucho tiempo, hemos accedido a los TLC con los diferentes, con diferentes potencias, se habla del Perú en todas partes, estamos progresando, pero todavía persisten inequidades y problemas en la gran mayoría de la población. Y por lo tanto, no podemos hablar de que hemos logrado un nivel de desarrollo. Seguimos siendo un país en vías de desarrollo mientras no solucionemos los problemas de salud.
Y el marco de desarrollo nacional adoptado se enfoca en digamos, el desarrollo del individuo, de la familia y de la sociedad en todos sus aspectos, no solamente en el nivel económico, en el nivel de ingresos, sino en el mantenimiento de su nivel de salud, para todos, sin distinción. Es por eso que se ha conformado una comisión multisectorial pro Sistema Nacional de Salud, con decreto del 31 de julio del 2008, ¿no?, que justamente está abocada a la implementación de los mecanismos para integrar todo este sistema y a través de 10 ejes temáticos, del fomento de 10 ejes temáticos para este proceso de integración, que son aseguramiento universal, que lo hemos visto, adquisición de medicamentos, atención de emergencias, es decir, que un paciente pues no tenga que estar migrando de hospital en hospital, ¿no? Tiene que interconectarse todo este sistema a nivel primero de Lima metropolitana y después a nivel nacional para que pueda haberse una atención adecuada de las emergencias individuales y colectivas. Todo un sistema de donaciones, fomento de las donaciones para los trasplantes. Hay muchas personas que están años y años en lista de espera. La unidad de los bancos de sangre, optimización de la infraestructura de los establecimientos de salud, desde el primer nivel hasta los niveles más especializados, el fomento del desarrollo de los recursos humanos, la articulación de una red de información, porque nada hacemos si implementamos una serie de actividades y no tenemos la información de lo que se está haciendo. Y esto debe de implementarse a nivel nacional. Esta información debe de manejarla todos los estamentos que están incluidos en el Sistema Nacional de Salud. Hay que dar calidad de servicio a los pacientes y obviamente hacer comunicación social, es decir, informar a la población. ¿Cómo se organiza el Ministerio de Salud? ¿No? El Ministerio de Salud, tenemos la cabeza, que es el Ministro de Salud, que básicamente se encarga de la parte, digamos, política, coordina con los otros sectores a nivel del Consejo de Ministros, y depende de él el viceministro, que es el que tiene que ver ya con la parte operativa y sanitaria de las funciones del Ministerio de Salud, ¿no? Hay órganos de asesoría, órganos de apoyo, hay organismos públicos descentralizados. ¿Por qué? Que dependen directamente del ministro, es decir, ellos no rinden cuentas ni al viceministro ni a ninguna de las otras direcciones ejecutivas del MINSA. Estos organismos públicos descentralizados manejan presupuestos propios, no dependen del presupuesto asignado al Ministerio de Salud. Y los 3 organismos públicos que ustedes ven, Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia de las EPS y el SIS, Seguro Integral de Salud. A su vez, ya como órganos de línea y direcciones técnicas dentro del Ministerio de Salud, tenemos planeamiento y presupuesto, recursos humanos, estadística, administración. Básicamente esto tiene que ver con la parte de la administración, de la gerencia, pero también tenemos ya que dependen del viceministro algunos institutos o todos los institutos especializados que corresponderían a la categorización de qué nivel. Los institutos en el sistema de categorización de establecimientos del ministerio, ¿a qué nivel? 3.2, ¿no? Entonces ahí están todos, el Instituto Nacional de Salud del Niño, el de Salud Mental, Rehabilitación, Ciencias Neurológicas, Oftalmológica, Materno, que es la maternidad, y Neoplásicas, ¿no? Estos también son organismos públicos desconcentrados. Si bien es cierto, las políticas de salud las dicta el Ministerio de Salud como ente rector, pero funcionan también con presupuesto, presupuesto que no depende directamente del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, son de alguna manera autónomos. En la parte ya, digamos, funcional, ahí tenemos las direcciones técnicas, lo que corresponden básicamente a administración, informática, recursos humanos, etcétera, la parte administrativa y la parte que tiene que ver con el aspecto sanitario propiamente, donde están la Dirección General de Salud de las Personas, la Dirección General de Salud Ambiental,
lo que tiene que ver con medicamentos y drogas, que es el DIGEMIT, epidemiología, promoción de la salud y infraestructura de equipamiento y mantenimiento, ¿no? Y por otro lado, los institutos que ya hemos mencionado. Los órganos que tienen que ver con la gestión sanitaria, como su nombre lo dice, van a tener que ver con la diseño e implementación de políticas nacionales de salud. Y la parte administrativa con todo el soporte que necesitan estas direcciones sanitarias para poder implementar estas políticas, ¿no? Entonces, salvo la Oficina General de Defensa Nacional, que también no solamente dicta las pautas para la organización de los servicios y la preparación de los servicios para la atención de emergencias y desastres, ¿no? Y no tiene que ver tanto con la parte administrativa propiamente dicha, ¿no? Pero que por cuestiones de organización internas del ministerio se ha colocado allí, pero tiene que ver más con la parte sanitaria. Entonces, tenemos al ministro de Salud, tenemos, por un lado, los institutos que dependen directamente del ministro de Salud. ¿Cuál es la función del Ministerio de Salud? Norma, ordena, administra, provee, financia, supervisa y audita. Esas son las funciones del nivel central. A su vez, en la parte administrativa, dependen también del Ministerio de Salud las direcciones de salud, las direcciones regionales de salud, ODIRESAS y las DISAS. Las DISAS son las direcciones de salud, pero que funcionan a nivel de Lima Metropolitana. A nivel de Lima Metropolitana, las DISAS dependen directamente del Ministerio de Salud, y son 4, ¿no? 3. La Dirección de Salud Lima Sur, la Dirección de Salud Lima Ciudad y la Dirección de Salud Lima Este, ¿no? Son 3 direcciones de salud actualmente que existen en Lima. Eventualmente, dentro del marco de la descentralización, estas 3 direcciones de salud deberían unificarse en una sola dirección de salud, que sería la de Lima Metropolitana, que a su vez debería transferir todos los establecimientos de salud a la Municipalidad Provincial de Lima. O sea, pasarían a depender directamente de la alcaldesa. Pero, por cuestiones coyunturales, este proceso se ha suspendido, ¿no? Y actualmente funcionan todavía y depende directamente del Ministerio de Salud. Entonces, las direcciones de salud o DISAS, a su vez, hacia el nivel operativo, van a estar constituidas por redes de salud. Las redes de salud son establecimientos de salud que se organizan de acuerdo al nivel resolutivo y que les corresponde un determinado ámbito territorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la dirección de la red de salud RIMAC San Martín de Porres Los Olivos. Esta es una red de salud que agrupa todos los establecimientos de salud del ministerio que están comprendidos en los distritos de RIMAC, San Martín de Porres y Los Olivos. Tenemos la red de salud, por ejemplo, Tupac Amaru, que agrupa los establecimientos ubicados en los distritos de Caraballo, Independencia y Comas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Dirección de Salud Lima Ciudad tiene 4 redes de salud: RIMAC, Tupac Amaru, Puente Piedra y Lima Ciudad, ¿no? Entonces, esta es la organización de los servicios de salud. A su vez, para, digamos, optimizar la administración de los establecimientos de salud, las redes pueden dividirse en microredes y las microredes funcionan como órganos de asesoría de los establecimientos de salud directamente. Y los establecimientos de salud pueden ser centros o puestos de salud. A nivel de Lima Metropolitana solo tenemos establecimientos 1, 2 y 1, 3. Los 1, 1 generalmente se encuentran en provincias, ¿no? Donde no cuentan con un personal médico a tiempo completo, generalmente están a cargo de un sanitario, esas se encuentran en provincias. Entonces, yendo de menos a más, tendríamos establecimientos de primer nivel, 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4, que se organizan de acuerdo a un ámbito geográfico en microredes. Estas microredes pueden agruparse y constituir redes de salud, y las redes de salud
pueden agruparse en un determinado ámbito geográfico y constituir DISAs o direcciones de salud a nivel de Lima metropolitana y en provincias en DIRESAs o direcciones regionales de salud, ¿no? Y a su vez ya los responsables dependen directamente, en el caso de Lima, del Ministerio de Salud y en el caso de provincias de las regiones de salud. En Lima se ha dado una particularidad. A nivel de la provincia constitucional del Callao, allí sí los establecimientos que antes eran del Ministerio de Salud, ya hace 2 años han sido transferidos a la región Callao. Y en estos momentos son administrados por la región Callao. Esa es la característica. ¿Cuál es la función básicamente? Aparte de brindar atención, brindar servicios de salud, ellos al nivel central tienen que informar, reportar y rendir cuentas de todas las actividades y los recursos asignados. Entonces, esto es más o menos un esquema de cómo está organizado el gobierno regional, ¿no? Cuando hablamos ya de hospitales de acuerdo al nivel de resolución. Por ejemplo, tenemos los hospitales nivel 2 y establecimientos de nivel 1, centros o puestos de salud, que les decía, en algunas zonas del país dependen directamente de la red de salud, porque no se han desarrollado las microredes. Aquí a nivel de Lima metropolitana sí se han organizado los establecimientos de primer nivel en microredes. Pero en provincias muchos dependen directamente de las redes de salud. Las redes de salud, administrativamente, entonces tienen bajo su jurisdicción establecimientos de primer nivel y hospitales nivel 2. Los hospitales regionales nivel de 2 al 3, dependiendo de la zona, no dependen de la red de salud, sino directamente de la Dirección Regional de Salud. Por ejemplo, en Huacho hay un hospital regional de salud, nivel 3, que depende directamente, administrativamente, de la Dirección General, la Dirección Regional de Salud. A su vez, se ha organizado una red de salud que en Huacho, en la jurisdicción, agrupa establecimientos de primer y segundo nivel, ¿no? Aquí en Lima, por ejemplo, hasta no hace mucho, la red Puente Piedra agrupaba a los puestos y centros de salud del distrito de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, y además estaba unida al hospital de Puente Piedra, que es un hospital nivel 2. Entonces, todos ellos constituían la red de salud, pero en estos momentos se ha separado, y el hospital se ha separado de la red. Entonces, ahora en estos momentos el hospital rinde directamente a la DISA Lima Ciudad y la red de salud se ha constituido en una, digamos, en una organización administrativa para los centros y puestos de salud de esos distritos, ¿no? Eso se ha hecho recientemente, ¿no? Y de igual manera, las funciones para ambos lados, el gobierno regional va a regular, pero en su jurisdicción va a normar, ordenar, administrar, tiene que proveer y financiar recursos y va a hacer labores de supervisión, monitoreo y auditoría. Y los niveles operativos, establecimientos de primer nivel, van a informar, reportar y rendir al gobierno regional. En cuanto ya a la parte, esta era la parte organizativa y administrativa de los establecimientos, pero en la parte eminentemente asistencial, ustedes ya saben, de acuerdo a la norma de categorización que tenemos, establecimientos desde el nivel 1 hasta el nivel 3.2, y que estos niveles van en función de el nivel de la capacidad resolutiva del establecimiento de salud y de el nivel de complejidad de problemas de salud que ellos puedan solucionar, ¿no? Es decir, en los niveles 1, básicamente, como ya les decía, no hay un profesional de la salud a tiempo completo, pudiera estar eventualmente de manera itinerante, y aquí básicamente se ejecutan acciones de promoción y prevención de la salud. En el nivel 2, además, que ya cuenta con personal profesional estable en diferentes servicios, ejecutan acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud, ¿no?
y eventualmente en el nivel 1, 2, 1, 3. A partir del nivel 2 ya son establecimientos que cuentan con especialistas y hay internamiento. Y obviamente los niveles 3.1 y 3.2, 3.1 corresponden a los hospitales regionales y los niveles 3.2 a los institutos, ¿no? Que ya son para problemas de salud de alta complejidad. Eventualmente se establece un sistema de referencia desde un nivel de menor resolución a un nivel de mayor resolución. Es lo que habitualmente en este proceso se cumple. El nivel de contrarreferencia es que el que todavía no se está cumpliendo. Entonces nosotros derivamos a pacientes a establecimientos de nivel 2, nivel 3, pero no sabemos después muchas veces qué fue con estos pacientes, porque totalmente no está implementada la contrarreferencia, ¿no? Esto está contemplado en la norma técnica 021, que ustedes también ya en salud comunitaria han revisado, ¿no? Si se acuerdan. Bueno, pasamos a otro aspecto que tiene que ver con la atención primaria de salud. Esta es una estrategia que se planteó ya desde los años 70 en la declaración de Alma-Ata. Es una forma de aproximar la población a los servicios de salud. Es decir, el primer nivel de contacto que tiene el individuo, la familia o la comunidad con los servicios de salud. Es una forma de acercamiento. Entonces, aquí con la atención primaria de salud buscamos asegurar que los servicios básicos de salud esenciales sean digamos, provistos a la población sin distinción. Obviamente estos servicios de salud tienen que estar fundamentados en la evidencia científica, ¿no? Con la tecnología socialmente aceptable, donde contemplamos también el respeto a las costumbres, a los hábitos, a la cultura de las poblaciones. La atención primaria de salud respeta mucho las costumbres propias de las comunidades, de las poblaciones, rescata la interculturalidad, es decir, una cultura no prima sobre la otra, no evita imponer formas de manejo, de abordaje de la salud, ¿no? Entonces, esto es un proceso, como les decía, es una estrategia que se planteó ya desde los años 70 y que se ha ido implementando progresivamente, donde no solamente contemplamos el acceso a los servicios de salud de los individuos, sino de la familia y de la comunidad, ¿no? Y los involucramos, los hacemos copartícipe en la responsabilidad del mantenimiento de la salud, ¿no? Este abordaje obviamente también es, o debe de ser, integral. Entonces, una cosa que caracteriza a la atención primaria en salud es que refleja las condiciones económicas y socioculturales del país o las comunidades. O sea, esto adoptará características especiales en función de la población en donde nosotros estemos aplicando esta estrategia. No puede ser la misma en una zona de la costa, con costumbres y características propias y muy diferentes de las comunidades, por ejemplo, altoandinas, ¿no? Debemos acá priorizar los problemas sanitarios. No vamos a intentar, considerando que en salud no siempre han habido una adecuada asignación de recursos, es decir, los recursos son pocos, tenemos que optimizar su uso y por lo tanto debemos enfocarlos a la atención de los principales problemas de salud de esa comunidad, ¿no? A los más frecuentes. Generalmente se dice que los establecimientos del primer nivel de atención deben atender el 80% de los motivos de consulta de salud de la población en general, ¿no? Es decir, son el primer filtro para la atención. El problema es que muchas veces, por falta de información, por ejemplo, todavía aquí en Lima Metropolitana hay madres que llevan a sus hijos
a vacuidad de tipo eminentemente preventivo debería estar cubierta al 100% en los establecimientos del primer nivel de atención, porque estamos distrayendo horas y recursos de un profesional de la salud, en este caso, por ejemplo, una enfermera que podría estar, digamos, en un hospital nivel 3 atendiendo problemas de salud de mayor complejidad, ¿no? Entonces, esta es la situación que se da, ¿no? Obviamente, tenemos que educar a la población, informarla, hacer la promoción de algunos aspectos como el suministro adecuado de alimentos, el mantenimiento de los recursos, de los servicios básicos, el uso adecuado de los servicios básicos en estos casos. Todo esto tiene que ver con promover estilos, en general, promover estilos de vida saludable. Y el abordaje se hace en todo el momento de la atención, del proceso de atención en salud. Se prioriza también la atención materna infantil. Hasta los años 70, 80, las tasas de morbimortalidad materna, de mortalidad infantil eran muy elevadas. La introducción de estrategias como el programa ampliado de inmunizaciones para todos los menores de 1 año, la promoción de los métodos de planificación familiar seguros y modernos, son estrategias que de alguna manera han contribuido a disminuir estas tasas elevadas de mortalidad, tanto en la población materna como en la población infantil. Y esto justamente son logros a través de estas estrategias de la atención renovada, de la atención primaria en salud, ¿no? Y obviamente también un problema que va de la mano es que si vamos a priorizar los problemas de salud en la población, tenemos que dotar también a los servicios de los medicamentos e insumos esenciales, de medicamentos de acceso barato, seguros y de garantía, ¿no? Estamos hablando de los medicamentos esenciales. Aquí todavía en la actualidad existe una tremenda lucha entre los intereses de las grandes industrias farmacéuticas que quieren mantener todavía por mucho tiempo la ganancia sobre las patentes, ¿no? de los productos, de los medicamentos de sujetos que han investigado, que han descubierto, y tampoco el sistema de salud ha implementado un control adecuado sobre la calidad de estos llamados medicamentos esenciales o medicamentos básicos, ¿no? Entonces, actualmente no se garantiza la calidad de todos estos medicamentos porque no hay estudios de bioequivalencia, biodisponibilidad. Entonces, esto es una gran falencia del sistema que todavía no se ha logrado superar. Y obviamente, la salud no solamente es responsabilidad del sector salud. La salud, bajo el enfoque de los condicionantes de la salud y el enfoque holístico, también depende de otros sectores. Porque obviamente, ¿cómo vamos a tener una población sana si hay todavía gente que no tiene acceso a agua segura, que no tiene desagüe intradomiciliario, ¿no? Que no tiene, que no hay servicios de educación cercanos a su domicilio? Entonces, definitivamente esto compete a muchos sectores. Estamos hablando de municipios, sector agricultura, sector educación, ¿no? La seguridad ciudadana, ¿no? Porque estamos viendo todos los días asesinatos, asaltos, pandillaje, violencia en los estadios, y todo esto tiene que ver con la seguridad ciudadana. ¿Y a quién le compete? No solamente a la Policía Nacional, no solamente al sector de interior, sino también a cada uno de nosotros. Entonces, el abordaje definitivamente tiene que ser multisectorial, ¿no? Aquí, como les decía, se fomenta el autocuidado. Y eso tiene que ver, también va de la mano con el desarrollo del individuo y de la comunidad. Esto no mucho. Y la promoción de la salud está contemplada dentro de las funciones de las esenciales de la salud pública. La promoción de la salud es una de las estrategias
que ha implementado la atención primaria en salud y que, como les decía, se refiere fundamentalmente a todo, al abordaje de los condicionantes de la salud y de todo lo que está en el entorno y que determina el nivel de salud del individuo y de la población, ¿no? Entonces, ya sabemos que la salud es un derecho humano, la promoción de la salud es un elemento indispensable para el desarrollo de la salud y en promoción de la salud vamos a capacitar, vamos a informar a la población sobre todas aquellas estrategias que de alguna manera le permitan ejercer un control de su salud y mejorarla, ¿no? Estos son elementos que están incluidos en la Declaración de Yakarta. Pero de manera más explícita, ¿cómo se define promoción de la salud? Como un proceso que busca desarrollar habilidades personales y generar mecanismos de administración, organización y políticos que faciliten a las personas y grupos poblacionales tener un mayor control sobre su salud. Busca lo que conocíamos anteriormente como la definición de salud, ¿no? Desarrollar un estado de bienestar físico, mental y social, en el que no solamente el individuo esté sano, sino que también pueda identificar sus necesidades de salud y lograr sus aspiraciones y satisfacerlas, obviamente, ¿no? Para poder hacer frente al entorno. Y aquí tenemos que establecer una diferenciación, porque a veces existe mucha confusión entre lo que es prevención y lo que es promoción de la salud. En cuanto al objetivo, hay diferencias, ¿no? En la prevención ya vamos a actuar sobre riesgos específicos de salud. Entonces, aquí buscamos reducir el impacto de los factores de riesgo. Se evita que aparezca la enfermedad y se reducen los factores de riesgo. Por ejemplo, una actividad de prevención de salud, la que todos conocemos, la más conocida, inmunizaciones, ¿no? Vamos a grupos específicos de riesgo, ¿no? Niños menores de 1 año que están en proceso de desarrollar su sistema inmunológico y por consiguiente son más susceptibles de adquirir enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Entonces, los vacunamos y los protegemos, ¿no? Por el contrario, la promoción de la salud va a proporcionar a los pueblos los medios para mejorar la salud. Eso ya lo sabíamos por la definición. Actúa sobre los determinantes de la salud, desarrollando condiciones personales, individuales, familiares y ambientales de políticas favorables para la salud. Entonces, uno actúa reduciendo factores de riesgo, la prevención de la salud, y la promoción actúa sobre los determinantes. En cuanto a los objetivos, también va a establecer diferencias en los modelos que aplican. El modelo de prevención todavía contempla un abordaje biológico, clínico, epidemiológico, ¿no? Donde eminentemente la causa de la enfermedad se ve desde el punto de vista de las condiciones genéticas del individuo, de los agentes patógenos, de los transmisores de enfermedades, de las alteraciones en los sistemas y tejidos. El manejo obviamente tiende a ser clínico, el abordaje del motivo de la consulta o del daño de la salud, y epidemiológico en el sentido de que siempre buscamos un agente causal, ¿no? En la parte de prevención. En la parte de promoción, el abordaje ya es ecológico, porque consideramos todo el entorno del individuo y factores predominantemente del entorno sociocultural y sociopolítico. Esto es otra diferencia del modelo de abordaje. Después, ¿cómo medimos? ¿Qué indicadores utilizamos en la prevención? Cuando vamos a definir indicadores, a medir indicadores de éxitos de las medidas de prevención, vamos a tener, por ejemplo, tasas que refieran a la morbilidad o mortalidad o que relacionen enfermedad con muerte. En los indicadores de promoción se refieren a aspectos de equidad, justicia social y de salud, por lo tanto, salud-vida. Prevención se refiere a enfermedad, muerte y promoción a salud-vida. Entonces, ¿cómo medimos la promoción?
Por ejemplo, ¿cuántas personas tienen acceso a los servicios de salud? ¿Cómo hemos mejorado la accesibilidad geográfica, la accesibilidad cultural a los servicios de salud? ¿Cuántas personas tienen acceso a un mecanismo de aseguramiento en salud? ¿No? Esos son medidas que nos hablarían de la equidad en los servicios de salud y por lo tanto se refieren a actividades de promoción. ¿A quiénes están destinadas actividades de prevención? Como ya les decía, a grupos de riesgo, ¿no? De enfermar a personas que ya están enfermas y a personas que ya tienen algún tipo de secuela. En cambio, en promoción trabajamos con la población en general, con personas que están sanas y que no lo saben, o, disculpen, enfermas o que no lo saben, o con personas sanas, porque las personas sanas son con quienes vamos a trabajar la difusión de la sensibilización en estilos de vida saludables, la promoción del ejercicio, una alimentación balanceada, el cuidado del medio ambiente, son aspectos que se abordan desde este punto de vista en la promoción de la salud, ¿no? Entonces, trabajamos en uno con personas sanas, enfermas o en riesgo de enfermar, y en el otro con personas, población en general, que pueden generalmente muchas veces estar sanas. ¿Cuál es la forma de abordaje? En la prevención seguimos considerando monocausalidad, es decir, la relación entre agente causal y enfermedad. Las estrategias, las políticas del manejo de actividades de prevención las diseñan los servicios de salud. Es decir, tengo mi población programática, a cuántos niños menores de 1 año voy a vacunar este año, a cuántas gestantes voy a controlar, etcétera. Las actividades están enfocadas desde los servicios de salud. Obviamente, por estar enfocadas dentro de los servicios de salud, van a depender del sector salud exclusivamente y tienen un efecto utilitario. En contraposición, en la promoción, al abordar la multicausalidad como factor del proceso salud-enfermedad, las formas de abordaje, las estrategias de abordaje se promueven, sean planteadas por la misma comunidad. Es decir, la comunidad va a identificar mejor sus recursos, mejor las estrategias, como puede solucionar sus problemas de salud. Obviamente en coordinación también con los servicios de salud, pero el abordaje fundamental es desde la comunidad. Y aquí ya no solamente es responsable, obviamente, el sector salud, sino también los otros actores sociales, gobiernos locales, sector educación, sector agricultura, transporte, interior, etcétera, ¿no? Aquí buscamos la participación de la comunidad y, como hablábamos la vez anterior, el empoderamiento de la comunidad a sus derechos y obligaciones en salud. En las estrategias fundamentales en la prevención, búsqueda activa de casos en la comunidad, se hace el seguimiento, se hace actividades de screening o despistaje en grupos de riesgo, actividades de tamizaje, se siguen estudios en cohorte, ¿no? Esto es propio del abordaje eminentemente epidemiológico. Cuando trabajamos en promoción ya hablamos de abogacía, y eso lo conversamos en la reunión anterior, ¿no? La abogacía, la forma como como vamos a convencer, como vamos a comprometer a los otros actores sociales a participar en estas actividades de promoción de la salud. Obviamente también tiene que tener esto un respaldo de políticas públicas desde el nivel central, debe fomentarse la participación social, alianzas entre instituciones, entre sectores y nuevamente la promoción de la intersectorialidad.
Bueno, lo que quedaría pendiente es el modelo de atención integral y las estrategias sanitarias de salud. Esos son temas, el modelo de atención integral merece una atención especial porque es una política que está en vías de implementación. Eso vamos a desarrollarlo en el repaso y esto va de la mano con las estrategias sanitarias. Vamos ahora a revisar el examen. Para evaluar las respuestas. A ver, en la primera pregunta, ¿el campo de la salud pública tiene dos objetos principales? La respuesta es C, las condiciones de salud y los sistemas de salud. En la pregunta 2, en relación al aseguramiento universal en salud, ustedes tenían que marcar la alternativa falsa. Introduce mecanismos de financiamiento, eso es cierto. Garantiza el derecho pleno a la seguridad progresivo también. Los afiliados tienen libertad de elección, eso es cierto. Y la universalización será gradual también. La respuesta es D, ¿no? O sea, aquí prioriza el acceso a los servicios a la población de los sectores B y C, no. Por el contrario, ¿no? Hablamos que son los sectores D y E, ¿no? Pobreza y extrema pobreza. Tercera pregunta. Conforman el sector salud establecimientos de, excepto, la A, ¿no? ¿Organizaciones de agentes comunitarios en salud? No. Los agentes comunitarios en salud pertenecen a la comunidad, no forman parte del sector salud. Pregunta número 4. A través de la vigilancia en salud pública se obtiene información que permite todas las anteriores, ¿no? Explicar la dinámica del proceso, salud, configurar la situación de salud de la CIS, determinar inequidades, prioridades de salud pública, todas. En cuanto a las estrategias sanitarias, no son estrategias sanitarias nacionales, la B, prevención y control de enfermedades diarreicas y agudas, EDAS. Esto en los años 90 era un programa de salud vertical. En la actualidad es un componente, es una actividad que está inmersa dentro de los paquetes de atención integral por etapa de vida. No es un programa. Prevención y control de tuberculosis sí es salud sexual y reproductiva, también con sus dos aspectos, planificación y salud materna. Salud familiar es una estrategia que se ha creado el año pasado, que busca integrar el resto de las estrategias nacionales. Y salud de los pueblos indígenas también es una estrategia nacional que se incluyó el año 2004. A ver, la pregunta 6, por lo tanto la respuesta era B, ¿no? La pregunta 6, ¿son principios del aseguramiento universal en salud? Solidaridad, unidad y reversibilidad, sí. Equidad, integralidad y unidad. Participativo y equidad también. La respuesta es D. Todas las opciones son ciertas. ¿Se acuerdan el cuadrito? Bueno, el gráfico. En cuanto a las funciones esenciales de la salud pública, participativo. Claro, en L incluimos participativo, por lo tanto todas son ciertas, ¿no? Ya, la pregunta 7, ¿son funciones esenciales de la salud pública? Todas las anteriores, ¿no? Eso ya han visto las 11 funciones de la salud pública. Características del sistema de salud actual. ¿Ejecutan funciones complementarias actuales los sistemas de salud actual? No. ¿Articulan sus múltiples actores? Tampoco. ¿Organizan adecuadamente? ¿Las organizaciones están financiadas? No, al contrario, están desfinanciadas. ¿Hay rectoría fuerte? Tampoco. Por lo tanto, la respuesta es C. Actualmente están fragmentados y hay superposición de funciones. La pregunta 9. En relación a la atención primaria de salud, ¿es una estrategia para el desarrollo y alcanzar mejores niveles? Cierto.
¿Es el primer nivel de contacto? Cierto. ¿Es un conjunto de principios para ver cómo se organizan los servicios de salud en este primer nivel? Cierto. La respuesta es de todas las anteriores. Pregunta 10. El modelo de atención integral se implementa en la práctica a través de los siguientes componentes. La respuesta es B. Gestión, organización de la prestación, prestación de servicios de salud y financiamiento. Esa es la respuesta. En relación a los principios que orientan el modelo de atención integral, el derecho de toda persona a acceder a un sistema es la universalidad. La garantía del deber de participación de la persona, familia y comunidad corresponde a la corresponsabilidad. La obligación moral de contribución de los ciudadanos es solidaridad. Adecuada y oportuna distribución de los recursos en función de las necesidades es equidad y promueve el óptimo desempeño de la institución es calidad, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es A. En relación a las estrategias sanitarias, tenían que correlacionar. A ver, salud de los pueblos indígenas corresponde a la estrategia ¿a qué corresponde? Enfoque de interculturalidad, ¿no? La estrategia de salud sexual y reproductiva orientada a disminuir la mortalidad materna. La estrategia de salud ocular porque la ceguera es una causa de discapacidad. Estrategia de enfermedades metaxénicas porque aborda muchas enfermedades reemergentes. Actualmente malaria, fiebre amarilla, dengue, que en muchas latitudes ya se habían controlado y aún en nuestro país han reaparecido. Entonces, están en muchos casos fuera de control, por lo tanto, se refiere a eso, ¿no? A enfermedades reemergentes. Inmunizaciones, obviamente, a disminuir problemas de morbimortalidad infantil, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es E. Son componentes del modelo de atención integral en salud, menos, la respuesta es todos los anteriores, E. Todos los anteriores son componentes, pues, ¿no? En relación a la... Si no hay ninguno, tampoco, no hay esa opción, ¿no? En relación a la vigilancia de salud pública, más que verdadero o falso. Tiene tres componentes, demográfica, eso es verdadero. La vigilancia de salud pública permite obtener la visión global del proceso de salud, es verdadero. Permite identificar factores específicos de riesgos de enfermar o morir, verdadero. Hace énfasis en la capacidad de anticipar los problemas, eso es verdadero. Ya no es un apaga incendios, ¿no? Y su propósito es contribuir a la reducción de inequidades, también es verdadero. Por lo tanto, la respuesta es C. En relación al aseguramiento universal, tenían una serie de iniciales, ¿no? La respuesta es C, ¿no? El PEAS es el Plan de Aseguramiento Universal, la ONP, Oficina Nacional de Pensiones, IPRES, son las instituciones prestadoras de salud, el CIS, bueno, y en las IAFAS, administradoras de financiamiento. Está bien. 16. El MAIS vigente, les puse vigente porque este año, recién en julio, se han hecho modificaciones a las etapas de vida. Por lo tanto, aquí decía, en el MAIS vigente, en relación a los paquetes de atención integral por etapas de vida, lo correcto es, la etapa de niño contempla actividades para el niño desde los recién nacidos hasta los 8 años de edad, no es cierto, porque la etapa niño contempla desde el recién nacido hasta los 11 años de edad, 11 meses y 29 días. No, 11 años. A partir de los 12 años es la etapa de vida adolescente. Las actividades de paquetes de atención integral por etapas de vida se organizan en evaluación integral, intervenciones educativas, atenciones preventivas, eso es verdadero. En la etapa de vida adolescente, ¿se contemplan ofertas en grupos de edad? Sí, porque
La etapa de vida adolescente ofrece 3 paquetes según agrupa en 13. Hay 3 etapas de vida, 3 paquetes según edad. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, porque B y C son correctos. Tienen que revisar la última norma de julio de este año. Los equipos básicos de salud contemplados en el MAIS están integrados por, claro, médico, enfermero, obstetriz y técnico de enfermería. Es la C. En cuanto al sistema de organización administrativa, de acuerdo al nivel de responsabilidad, la organización de los ejemplos aquí es la E. Salud y a su vez a una direza, ¿no? 19. Las acciones de promoción de la salud tenían que señalar la opción verdadera. ¿Buscan reducir factores de riesgo? No, eso es prevención. Se aplica sobre un modelo clínico epidemiológico, es prevención. Se basan en la participación de la comunidad y su empoderamiento, eso es cierto. ¿Se mide con indicadores de muerte y mortalidad? No, hablábamos de indicadores de equidad, ¿no? ¿Emplea el abordaje de los problemas de los servicios de salud? Eso es prevención. Por lo tanto, la respuesta es C. C. Correlaciones. Evita la aparición de la enfermedad. Eso es prevención. Utiliza modelo ecológico, promoción. Actúa sobre determinantes de salud, promoción. Considera multicausalidad, promoción. Y destinada a personas y la comunidad en general, personas y comunidad en general es promoción. Por lo tanto, la respuesta correcta es D. Sí, D. A ver, repetimos. Evita la aparición de enfermedad, es prevención, ¿no? Utiliza el modelo ecológico, es promoción. Actúa sobre determinantes de la salud, es promoción. Considera multicausalidad, es promoción. Emplea como estrategia, intervención, la búsqueda activa, eso es prevención, ¿no? Y destinada a personas y comunidad es promoción. Por lo tanto, es D. Pregunta número 21. Respecto a las características generales del MAIS, del modelo de atención integral en salud, señale si es verdadero o falso. ¿El foco primario de prestación en el primer nivel de atención es el individuo? No, eso es falso, es la familia y la comunidad. ¿Se considera a la familia como sujeto responsable de su propio cuidado? Eso es cierto, verdadero. Fortalece y desarrolla la participación ciudadana, también es verdadero. Prioriza la integración funcional de los servicios de salud en redes, cierto. Diferencia fuentes de financiamiento de los servicios de salud, eso es falso, ¿no? Al contrario, busca integrar las fuentes de financiamiento. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. B, sí. 22. La atención primaria en salud se sustenta sobre los valores de solidaridad, equidad y universalidad. La respuesta, B. Hablamos sobre las actividades de vigilancia en salud pública. ¿Quiénes son responsables? Todos, ¿no? Desde el ministro hasta la comunidad. La respuesta es C. En el modelo de atención integral al 2011, considera los siguientes paquetes de atención integral por etapas de vida. Niño, adulto, adulto mayor, adolescente, al 2011. Eso era hasta antes de julio del 2011. Actualmente ha introducido un nuevo paquete para la etapa de vida joven. Por lo tanto, la respuesta es la C. C. Niño, adolescente,
joven, adulto y adulto mayor. La respuesta es C. Esa es la modificación que se ha hecho. Disculpa. Joven. Joven está comprendido entre los 20, a ver, 20 y 30 años. 20 y 30 años, sí. 20 y 30 años. 20 a 30 años. Pregunta 25. ¿Sí, no? La pregunta 25. Esto ya es de cajón. ¿En el AUS son afiliados al régimen subsidiado? La respuesta es la B, ¿no? Personas en situación de pobreza o extrema pobreza. Es lo que tienen que tener presente y no olvidar. Los trabajadores de pequeñas y medianas empresas, depende, ¿no? Los CAS, los trabajadores de las Fuerzas Armadas y sus familiares están en el contributivo, ¿no? Pensionistas que reciben pensión de cesantía también en el contributivo. CAS, dependiendo si son privados en el contributivo o si no en el semicontributivo, ¿no? Pregunta 26. ¿Las estrategias sanitarias de salud corresponden a programas verticales de salud? No, eso eran antes. Fuente de financiamiento tampoco. D, problemas de salud pública priorizados. Esa es la definición de las estrategias sanitarias. Son problemas de salud pública a nivel nacional y por lo tanto han sido priorizados y se ha organizado todo un sistema de atención y estrategias a estos problemas de salud pública. 27. En el paquete de atención integrada a la familia, con relación a las actividades contempladas en el primer nivel de atención, con los otros conceptos. A ver, se hace referencia de familias con disfunción cuando hemos identificado necesidades derivadas de disfunción familiar. Porque obviamente estas necesidades derivadas de disfunción familiar no se van a poder atender en un primer nivel, tienen que ser referidas a establecimientos de mayor resolución que cuenten con profesionales, psicólogos, terapeutas, etcétera, ¿no? Consejería familiar sobre su rol en enfermedades crónicas. Aquí ya hemos diagnosticado enfermedades, pero estamos abordando a la familia. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Esto corresponde a la identificación de las necesidades derivadas del daño, ¿no? O sea, ya hemos diagnosticado, por ejemplo, una diabetes mellitus y cómo vamos a comprometer a la familia para ayudar a ese paciente al cuidado de su enfermedad. Entonces, aquí tenemos que hacer este tipo de consejería, ¿no? Cuando hacemos identificación del ciclo vital familiar, estamos haciendo lo que es la valoración familiar. Tenemos que identificar ese grupo familiar en qué ciclo vital está. Cuando hacemos consejería familiar para el desarrollo de estilo de vida saludables, estamos hablando de identificación de necesidades de desarrollo. No se olviden que desarrollo va de la mano con promoción de la salud. Y finalmente, consejería para fortalecer mecanismos protectores de prevención de discapacidad, estamos actuando sobre identificación de necesidades de mantenimiento, todo lo que tiene que ver con prevención. La respuesta entonces es D. D de dedo. 28. El PEAS es el plan de aseguramiento, el plan de atenciones de aseguramiento en salud. Cubre las siguientes prestaciones excepto, ya. Consulta externa de emergencia, sí, ¿no? Cirugía y cuidados intensivos también. La cirugía estética, no. Lesiones por accidentes de tránsito, no. Las lesiones por accidente de tránsito en función de que estas ya son cubiertas por otro tipo de seguro que es el SOAT, ¿no? Es por eso. Lo demás es cierto. La respuesta es C. 29. Las entidades contempladas en el aseguramiento universal de salud son todas, ¿no? Salud, CIS, compañía de seguros, Fospolis,
Asociación de Clínicas Privadas, EPS, etc. Finalmente, el modelo de atención integral de salud contempla en su principio de integralidad todo menos. La integralidad significa el enfoque holístico de la persona y de la familia, del individuo como un elemento biopsicosocial, de la familia, de la comunidad, y asegura la continuidad de acuerdo al nivel de atención y en el tiempo. Y por lo tanto, la respuesta acá es la B. Lo que va en contra de eso es el abordaje solamente del motivo de consulta, ¿no? B, la respuesta es B. Eso es todo. Queda entonces para el repaso lo del modelo de atención integral y las estrategias sanitarias. Es importante porque es una política de salud, por si